Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bueno, amados hermanos y hermanas, estamos una semana más y vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Mateo. Acompáñenme, por favor, al capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 47 hasta el versículo 56. Getsemaní, donde con un beso se consumó la traición. Ese será el título del mensaje. Vamos a leer. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Altísimo Señor, aquí estamos, Señor, tu iglesia, aquella que tú compraste con tu sangre bendita, esa que derramaste en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Aquí estamos, Señor, y con nuestro corazón dispuestos, con nuestra mente deseosa y sedientos de aprender más de ti, de ser santificados en tu palabra, de ser ordenados en ti. Y vamos a meditar, Señor, en aquel momento cuando uno de tus discípulos, de los discípulos de Jesús, le besó para entregarle. No es, Padre, un mensaje que puedo predicar con alegría, porque es una historia triste que al santo, sin pecado, quien dio su vida, quien dejó toda su gloria para habitar entre nosotros, le traicionaron.
Oh Señor, yo sé que cada uno de nosotros sí merecemos que nos traicione, pero Jesús no. Oh Padre, te ruego que ahora nos guíes para meditar en esto que tu palabra registra. Para que tu palabra sea expuesta y lo que tú has revelado sea expuesto para edificación de tu iglesia, para convicción de pecado de tu iglesia y también de los que no te conocen. Misión Bautista Berea. Oh Padre, los pongo a todos en este lugar con una bendición especial sobre cada uno de ellos y su familia. Es tu iglesia, Señor. Y por eso estamos tranquilos, porque tú gobiernas con poder en medio de nosotros. Y nos has enseñado, Padre, a valorar tu palabra. Así que te ruego, para que en este momento, Señor, que tu palabra será expuesta, que me guíes con tu Espíritu Santo, que me domines, para que cada palabra sea guiada por ti. Que me des humildad, Señor, para estar aquí como un pecador delante de otros pecadores que expone tu palabra, para que sea expuesta con humildad, con fidelidad. Y te ruego, Padre, que también sea con poder. Estoy seguro que tu palabra hará todo lo que tú lo desees. Gracias por las familias de esta iglesia, las que están aquí, las que no están aquí, las que están en casa. Hasta allá una bendición, hasta allá tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Getsemaní, el lugar donde con un beso se consumó la traición. Getsemaní es un lugar especial. Claro que es un lugar especial el huerto de Getsemaní. Ahí a las faldas del Monte de los Olivos, donde Jesús iba frecuentemente con sus discípulos cuando estaba en Jerusalén. Y esa semana, la semana de la cruz, no fue la excepción. Todas las noches él fue a ese lugar. En este lugar fue donde Jesús experimentó una profunda tristeza y donde oró postrado sobre su rostro una oración acorde a su santidad y a su divinidad. Ahí en Getsemaní fue donde llegó un ángel para fortalecerle y donde sudó grandes gotas de sangre. Ahí es el lugar donde había reposado a diario cada una de estas noches. En ese lugar especial se consumó la traición de uno de los suyos, de nombre Judas, el Iscariote. Judas demostró que no era leal con Cristo. Este momento de la traición en Getsemaní no solo puso a luz estas cosas en el que ya estaban en el corazón de Judas. Solo fue que salió a la luz, pero eso ya estaba en su corazón. Sacó lo que había en el corazón con actos que quedaron demostrados frente a todos. Y hasta nuestros días, Judas es conocido como un traidor. Judas era un hombre muy común en la época de Cristo. De hecho, hay otro de sus apóstoles de nombre Judas, de sus discípulos. Y un hermano de Jesús, medio hermano de Jesús,
hijo de José y María, también se llamaba Judas. La epístola de Judas fue escrita por él. Nosotros en nuestra cultura hispana nos encanta tomar nombres de la Biblia y ponerle a nuestros hijos. Mi segundo nombre, por ejemplo, es Enoc. Está tomado de la Biblia. Mi hijo tiene su segundo nombre, Daniel. Y así en la vida de ustedes puede ser conocidos, hay nombres. Ahora no vamos a encontrar a alguien que se llame Judas, porque hasta nuestros días su nombre quedó estigmatizado como traidor. Incluso algunos usan este nombre con una connotación de insulto. Judas. Él no era leal a Cristo. Lo traicionó. Y lo convencieron de hacerlo con 30 piezas de plata. El dinero, amados hermanos, no es el único incentivo que pone de manifiesta la deslealtad que yace en el corazón de muchos, pero es uno de los incentivos más frecuentes. En nuestros días es el dinero el que ha levantado un movimiento que ha traicionado el mensaje de la cruz y es conocido como el evangelio de la prosperidad. Son Judas, hermanos. Esa deslealtad de Judas se consuma en la entrega de Jesús a las autoridades judías. Y esa deslealtad no pasó de un día para otro. Judas había dado lugar a Satanás hace mucho y había dejado que algunos o su misma conciencia contaminara su corazón. Y eso fue lo que llevó, ya un corazón contaminado, lo que llevó a traicionar a Jesús. Hoy vamos a hablar de esa traición, pero creo que también es un excelente pasaje para hablar de lealtad. Me refiero sobre todo a la lealtad a Cristo y por ende a la lealtad entre nosotros como su iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a ver que las grandes caídas solamente son la manifestación de una suma de cosas o de eventos que nosotros consideramos pequeños, pero son más grandes de lo que nos imaginamos, de tal modo que terminan en una estrepitosa caída, como en el caso de Judas. Además, vamos a aprender lo importante que es ser leales y leales a Cristo por sobre cualquier afinidad, afecto, respeto, admiración o compromiso que tengamos con alguien más. Finalmente, seremos invitados a ser leales a Cristo. Veamos los eventos de esta traición. Deseo que tengamos claridad en los sucesos que pasaron en esa traición. Si vemos los versículos anteriores aquí que hemos leído al pasaje de Mateo, específicamente de Mateo 26, 45 y 46, leemos lo siguiente. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Nos vamos a notar que al leer este pasaje, vamos a notar que cuando Jesús
estaba ya a punto de la traición, esta forma en que lo entregaron a él no lo tomó por sorpresa. Para él no fue una sorpresa que venía un grupo de personas con espadas y palos. Juan dice con armas, Hechos con espadas y palos. A él no lo tomó por sorpresa el beso de Judas. A él no lo tomó por sorpresa la huida de sus otros 11 apóstoles. ¿Y saben por qué no lo tomó por sorpresa? Porque él lo sabe todo. Porque él es Dios encarnado. Si recordamos ya en la cena de la Pascua, ese mismo día, pero horas antes, en el aposento alto, él le había dicho a sus discípulos que alguien de entre ellos lo entregaría. Para Jesús no era algo extraño lo que estaba pasando. Él sabía que iba a pasar. Y al final de la cena, Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los demás no entendieron, pensaron que era otra cosa, pero Jesús sabía que lo que estaba diciendo: sé que me vas a traicionar, ve ya a donde los principales sacerdotes y hazlo. Él sabía que esa traición se consumaría ese jueves, luego de ese momento tan especial con sus discípulos en el aposento alto, luego de ese momento tan especial en Getsemaní, cuando él oraba. A Jesús no lo tomó por sorpresa. Para los discípulos, todos estos eventos en Getsemaní, de la entrega y el arresto de Jesús, les tomó por sorpresa. A ellos sí, pero a Jesús no. Él lo sabía todo. Veamos los hechos, por favor. Desde el versículo 47 hasta el versículo 50, quiero que volvamos a leerlo. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: vean a Judas, al que yo besare, ese es. No era tan fácil en medio de la oscuridad reconocer a Jesús. Entonces Judas usó una tradición entre judíos cuando se saludaba con su maestro o con su rabí. No va a haber extraño que yo lo bese. Entonces, al que yo besare, ese es. Prendedle, esa palabra prendedme en el original denota prontitud. Judas les dice: al que yo besare, agárrenlo rápido. Ese es, captúrenlo rápido. Y por eso está más reflejado en el siguiente versículo. Y enseguida, no anduvo con: miren, voy a llegar ahí como que si nada pasa. No, enseguida se acercó a Jesús, le besó, ¿verdad? Y dijo: salve, maestro. Cuidado, hermanos, con la adulación a veces. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Un detalle que a veces se nos escapa, yo lo he repetido hoy y espero que ustedes lo tengan en su memoria. A Jesús lo llegaron a traer con espadas y palos. Cuando yo veo eso en la palabra del Señor, yo me imagino a Judas cerrando el trato y diciendo: vamos, yo sé para dónde van.
están en el aposento alto, pero yo sé para dónde van. Vengan. Y entonces dijeron, aquí vamos con nuestras espadas, pero algunos no, yo no tengo espada, pues agarre palos, pero no vaya sin nada. Porque no sabemos a lo que vamos. Y llevaron sus antorchas, dice la Biblia. En Juan lo podemos ver. Y sus armas. Llegaron a Jesús con espadas y palos, hermano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, ahora quiero que volvamos al versículo 47, que dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Judas era uno de los 12. Yo sé que esto ya lo sabemos, pero meditemos en esto. Era uno de sus íntimos. De los 12 a Jesús lo siguieron muchos, pero un día él escogió a 12 para que fueran sus discípulos, para que tuvieran una comunión especial con él y que tuvieron honores y privilegios enormes. Ver a Cristo caminar sobre las aguas. Ver a Cristo poner aquellas multitudes a orar cuando Él levantaba los panes y los peces. Ver a Cristo orar en la intimidad. Compartir la cena de la Pascua con Jesús. Él era uno de los 12, hermanos. ¿Falló Jesús en su discipulado con Judas? Obviamente no. Entonces, ¿por qué se perdió Judas? Siempre, amados hermanos, estuvo perdido. Había una profecía que Jesús iba a ser traicionado por uno de los suyos. Y esa profecía se cumplió en Judas. ¿Dónde inició la traición de Judas? Uno, con sus falsas expectativas de lo que sería el Mesías. No mejores, sino falsas. Las expectativas erróneas de los judíos de un libertador. Se lo imaginaban con una gran espada y más sangriento y poderoso que el mismo Alejandro Magno, conquistando Roma. No es que eran mejores, por favor, eran falsas expectativas. Entonces todo comenzó con sus falsas expectativas de lo que sería el Mesías. A medida él estuvo con él y se dio cuenta que Jesús no iba a quitarle la corona a nadie. Porque nadie nunca a él se la ha quitado, de hecho. Que su reino era espiritual y que no era de este mundo. De ahí ya, pues las expectativas de él con la realidad, pues no eran las mismas. Ahora, esta traición de Judas no pasó de un instante a otro. Realmente no sabemos cuándo inició en su corazón a ver a Jesús con otros ojos. Pero la Biblia sí manifiesta que desde antes de Getsemaní ya algo estaba pasando con Judas. Veamos, por favor, un evento que sucedió el sábado antes de este jueves, antes de esta semana, el día previo que Jesús hiciera su entrada triunfal en Jerusalén. Sí lo recuerdan, ¿verdad? En la semana de la cruz, Jesús entra triunfal a Jerusalén. El sábado, donde empezamos esta serie, pasó algo.
Y ahí ya se va manifestando que hay algo en el corazón de Judas. Vayan por favor conmigo a Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces Marta servía. Entonces, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, la Biblia dice cuál discípulo lo dijo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Miren qué moral, qué correcto, qué santo este hombre, ¿verdad? Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, él era el tesorero, hermano, de los discípulos. Sustraía de lo que se echaba en esta. Eso fue antes del jueves. Y ya venía él con una conducta, no sabemos desde cuándo. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Aquí, solamente como un dato, ese perfume de nardo puro era mucho mejor que nuestros perfumes. Nuestros perfumes el día siguiente ya no se les siente el olor. Este pasa una semana y todavía se siente. Para mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hay dos cosas que vemos en este pasaje. Había algo en el corazón de Judas contra Jesús. Y en esta ocasión lo manifestó dando la impresión de que era un hombre piadoso, bondadoso y misericordioso, dando la impresión que él era bueno. Le dice, ¿cómo no se vendió esto? Hubiéramos tenido más de 300 denarios y hubiéramos ayudado a los pobres. ¿Quién iba a estar en contra de eso? Convincente. Y eso, amados hermanos, lo hizo murmurar. Dado que el pecado no se puede contener para siempre, porque él ya venía conteniendo muchas cosas, en esta ocasión manifestó su descontento públicamente. Ya me imagino. Eso no lo dice la Biblia, es mi imaginación, porque ahí estaban los discípulos. Mira, Tomás, lo que está haciendo esa mujer. Si convenzo a Pedro, Pedro, mira, Pedro, con tanta necesidad de pobreza. Y Jesús no le dice nada. Esto ya llegó al límite, yo tengo que decir algo. Y lo dijo.
Eso en primer lugar. Otra cosa que nos muestra este pasaje es que Judas desde antes de Getsemaní era un traidor, pues sustraía del dinero que administraba. Esto es algo muy delicado, amados hermanos. Muy delicado que Judas estaba haciendo. Y el día de hoy debemos de orar por aquellos que administran los bienes de la iglesia. Debemos de orar y de tener prácticas sanas, porque las tentaciones estarán a la orden del día. Pastores, frecuentemente nos enteramos que caen en estas cosas, de usar el dinero para sus propias arcas, adquiriendo bienes, lujos, viajes o depositándolo en sus cuentas bancarias. Tenemos que tener cuidado. En el caso de Judas, él lo hizo. Dios no tuvo el propósito de dejar registrados todos los acontecimientos de la Semana de la Cruz. Solo inspiró para que se registraran los sucesos que encontramos en los evangelios. Pero en el caso de Judas, no es descabellado pensar que desde el domingo de la entrada triunfal, tanto los sacerdotes y los escribas y los fariseos se le empezaron a acercar para calentarle el oído con más murmuraciones contra Jesús. Y él nunca las despreció. Yo lo estoy oyendo eso. Nunca les dijo ya basta. No me hablen más de mi maestro. No, él siguió escuchando sus incitaciones para que lo traicionaran e incluso sus ofertas para poner precio a esa traición. Y me los imagino el domingo. Mira, Judas, un hombre soberbio, subido ahí sobre un pollino, aceptando los halagos de la gente. ¿Cómo va a ser ese nuestro Mesías? Tú no eres como él. Ya me los imagino el lunes. Ya nos enteramos, Judas, del carácter de tu maestro tirando las mesas y las sillas de los cambistas. ¡Qué temperamento! No creo que ese sea el Mesías. Ya me los imagino el martes, cuando les dijo, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Vos crees, Judas, que el Mesías va a venir a insultar a los principales sacerdotes, las autoridades religiosas? Ese no es el Mesías. Y escúchalo hablando del fin de los tiempos que viene otra vez. La Biblia, como les digo, no registra esto. Es mi imaginación. Pero casi les puedo asegurar, no está lejos de las cosas que pasaron. De hecho, la Biblia registra cuando Judas fue en esa semana donde los principales sacerdotes, por favor leámoslo en Mateo 26, del 14 al 16. Mateo 26, del 14, dice, desde el 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ese Iscariote es como decir Judas o como que vaya, yo fuera de Copán, Oliver el Copaneco, o si fuese de Olancho, Oliver el Olanchano, si fuese isleño de Islas de la Bahía. Iscariote de una
ciudad de ahí cerca, Queriot. Entonces, Iscariote, varón de Queriot. Sigamos leyendo, dice. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ya que hemos estado hablando en 3 semanas, eso entre líneas, ¿va? Y les dijo, ¿qué me quieres dar? Yo os lo entregaré. Ya que me lo han pedido de gratis, no, ¿qué me quieres dar? No voy a hacer esto sin ganar nada, ¿verdad? No, pues, ¿qué me quieres dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Se fijan que Judas venía en cositas, decimos nosotros, pequeñas. Solo nos acordamos del beso en Getsemaní, pero hay un montón de cositas antes. Y ellos le asignaron, como estaba profetizado, y aún ellos conociendo la profecía, no dijeron, no, demos otra cantidad. No, hermano, nada puede contra los planes de Dios. 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Eso fue en esos días. Y ahora, ¿cómo se los entrego? ¿Cómo se los entrego? Getsemaní, un lugar especial. Todas las noches estamos yendo ahí. Ahí lo voy a entregar. Como ven, la traición de Judas no se dio de la noche a la mañana. Esto nos deja una enorme enseñanza, amada iglesia. Porque debemos de guardar nuestro corazón de la traición. Porque es en el corazón donde todo inicia. Son esas pequeñas cosas que creemos que nosotros podemos manejar y que no se irán de nuestro control, las que se van convirtiendo poco a poco en una bola de nieve incontenible. Lo penoso es que cuando ya se ha convertido en una inmensa bola de nieve que se está llevando todo a su paso, destrozando todo, las personas evaden su responsabilidad de todas esas cosas pequeñas que estaban en su control, pero que provocaron la catástrofe. Lo mejor es enmendar desde un inicio y no dar cabida al diablo. Y si la cosa llega a niveles ya incontenibles, entonces recibamos con humildad la reprensión y procedamos al arrepentimiento. No demos paso al orgullo, a la soberbia, a la impiedad. Paul David Tripp en uno de sus libros dice lo siguiente: cuando Dios revela el pecado, solo existen 2 reacciones. Una es generar algún tipo de sistema de autojustificación para hacer que nuestros deseos y conductas equivocadas sean aceptables para nuestra propia conciencia e intentamos convencer a los demás con este sistema de autojustificación para que también sea aceptable a la conciencia de ellos. Esa es una opción, dice Paul David Tripp. Y la otra es admitir tu pecado, confesarlo a Dios y al hombre y colocarte de nuevo debajo de la gracia justificadora de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por cuál se decanta usted? ¿Por un sistema bien hecho de autojustificación que puede incluir culpar a terceros?
o por arrepentirse, confesar su pecado, ir a la cruz y descansar en los brazos de gracia. Esos que están curtidos con la sangre que limpia todo pecado. Sin duda alguna, este estudio en la traición de Judas también es una gran oportunidad para hablar de la lealtad. ¿Saben qué es la lealtad? Lo voy a definir sin definirlo. Es un valor menospreciado para muchos. Alguien leal nunca traiciona. Y si usted es leal a Dios, sépalo, también está siendo leal a los hombres, aunque ellos no lo vean así. Me refiero cuando nos toca confrontar el pecado en medio de nosotros. Cuando nos toca confrontar el pecado, muchos dicen, me están traicionando. Eres un desleal. Pero sépalo, si usted es leal a Dios, también le está siendo leal a los hombres, aunque ellos no lo vean así. Si no lo ven así, es porque de algo deben arrepentirse, pero no desean hacerlo. Entonces nos acusarán de desleales. Espero que ustedes puedan vivir con eso. No hay problema en vivir con que nos acusen de desleales. Sí es molesto. No lo queremos experimentar. Pero hay que vivir con eso. Porque si usted es leal a Dios, le está siendo leal a los hombres. Porque le está dando, siendo instrumento para darle la oportunidad de que se arrepientan. Es cuando vienen todos esos ataques de esas personas que no se doblegan humildemente ante Dios. Es cuando vienen muchos ataques de que somos desleales, de esto y de lo otro. Pero ahí se cumple la bienaventuranza que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, pues, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lo encuentran en Mateo 5. Voy a contarles una historia muy fuerte, no apta para niños, ni para padres, ni para madres, ni para adultos. Pero esto pasó cuando los comunistas gobernaban una buena parte de Europa. No sé si saben, pero los comunistas y todos los partos que hayan salido de ahí son enemigos acérrimos del evangelio. Bueno, en aquel entonces esto era más evidente que en nuestros días. Y pasó esto que les voy a leer. Creo que una vez se los leí. Solo voy a leer lo narrado por el pastor Richard Bartram. Dice él: un pastor cuyo nombre era Florescu, esto era en Rumania, fue torturado con cuchillos y hierros al rojo vivo. Lo golpearon salvajemente. Enseguida introdujeron enormes ratas hambrientas a través de un caño en su celda, porque lo tenían preso. No podía dormir porque tenía que defenderse de estas ratas. Tan pronto se descuidaba y cabeceaba, las ratas lo atacaban. Los comunistas querían obligarle a denunciar a sus hermanos en la fe, pero él resistió firmemente. Era un hombre leal.
Por último, trajeron a su hijo de 14 años y comenzaron a azotarlo en su presencia, advirtiéndole que el castigo continuaría hasta que entregara la información pedida. El pobre hombre ya casi había perdido la razón. Resistió todo lo que pudo, pero al final, cuando no podía más, se dirigió a su hijo y le dijo: Alejandro, debo decirles lo que quieren. No puedo soportar que te sigan torturando. Su hijo le respondió: papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor. Sopórtalo. Si me matan, moriré gritando: Jesús y mi patria. Debo ser franco con ustedes. La lealtad a Dios traerá muchas aflicciones a nuestros cuerpos. Muchas cosas que no deseamos vivir. Mucho vituperio. Pero todo eso vale la pena por ser leales a nuestro Rey. Por lealtad a Cristo, muchos fueron comidos por felinos. Por lealtad a Dios, aquellos 3 fueron echados a un horno de fuego. Por lealtad a Dios, Daniel fue introducido a un foso de leones. Por lealtad a Cristo, muchos han sido asesinados y lo siguen siendo en nuestros días. Por lealtad a Cristo, varios fueron quemados, decapitados y aserrados. Dice su palabra. Por lealtad a Cristo, la iglesia en los países comunistas ha sufrido persecución y tortura. Por lealtad a Cristo, muchos pastores cubanos se encontraron en la cárcel durante la llamada revolución. Por lealtad a Cristo, el pastor John MacArthur, en un país supuestamente libre, tuvo que ir a juicio el año pasado contra el estado de California. Por lealtad a Cristo, el pastor James Coates, en un país supuestamente libre como Canadá, estuvo unos meses en la cárcel este año por hacer un culto. Por lealtad a Cristo, muchos musulmanes sufren afrenta en sus propias familias. Es aquí cuando toma sentido las palabras de Jesús, que no podemos amar más a nuestras familias, ni a nuestros hijos, ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa, ni a nuestros padres, más que a Cristo. Y los musulmanes son creyentes que viven esto. Por lealtad a Cristo, muchos musulmanes sufren afrenta. Por lealtad a Cristo, es mejor que nos arrepintamos de nuestros pecados hoy. Si hay cosas pequeñas que usted cree que puede controlar, está a punto de que se forme una inmensa bola de nieve. Los hombres demandan nuestra lealtad. Démosela con alegría, siempre y cuando esto no conlleve ser desleales a Dios. Hablando de lealtad, quiero ir cerrando y quiero leerles un artículo que encontré ahí por las redes sociales.
Se los voy a leer. Hoy, además de ser el día del Señor, celebramos los 504 años de la Reforma Protestante. Así que quiero leerles este artículo de un hombre leal a Cristo y a su palabra. Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice este artículo: ¿alguna vez alguien le ha dicho que está equivocado en su posición, opinión o conducta? ¿Le ha pasado que varios opinan diferente a usted y usted sigue creyendo que está en lo correcto? ¿Su posición firme le ha llevado a que otros le exhorten a retractarse o cambiar sus posiciones? ¿Y usted se niega a retractarse? Si sus respuestas a las preguntas planteadas han sido sí, entonces la mayoría de opiniones acerca de usted serán similares a estas. Es un terco, testarudo, iracundo, imprudente, egoísta, insolente, orgulloso, etc. Y es altamente probable que estén en lo correcto. Curiosamente, ese fue el caso de Martín Lutero. Haber encontrado a Cristo y conocer el significado bíblico en cuanto a la salvación le causó grandes problemas, de tal modo que le pidieron que se retractara en público de todas sus posiciones, escritos y teología. Luego de solicitar un espacio de tiempo para dar su respuesta, dijo que a menos que se le persuadiera por testimonio de las Sagradas Escrituras, no se retractaría. Y dijo la famosa expresión: mi conciencia continúa cautiva a la palabra de Dios. Espero que logren ver en Martín un hombre de convicciones, pero no de convicciones humanas y tercas, sino un hombre de convicciones bíblicas. Sí, un hombre de los que hoy en día están escasos o extintos. Por favor, si usted está equivocado o equivocada, retráctese. Si sus posiciones, convicciones, argumentos y conductas no están fundadas en las Sagradas Escrituras, por favor retráctese, arrepienta, pida perdón y rectifique. Debemos hacerlo. Si no, podremos ganar el mundo, pero perderemos el alma. Por favor, si sus convicciones son firmes, afirmadas y confirmadas por la interpretación y aplicación adecuada de las Sagradas Escrituras, no se retracte, aun si le exigen que lo haga. Sea humilde ante la cruz y consérvese leal a la cruz, aunque esto le traiga las peores consecuencias. Porque recuerden que no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Sigo para finalizar el artículo. No nos queda más que escudriñar las Sagradas Escrituras. Solo saturados de ellas podremos tomar las decisiones y posiciones correctas. Ahora bien, un día todos pueden señalarle por sujetarse a las Sagradas Escrituras. Entonces Dios enviará a alguien que le dirá los que Staupitz dijo a Lutero: recuerda que comenzaste todo este asunto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces usted dirá, como dijo Lutero en una ocasión: prefiero la ira del mundo a la ira de Dios. No pueden hacer más que quitarme la vida. ¿Por qué Judas no pensó así?
La traición de Jesús se consumó en Getsemaní por Judas, uno de los 12, uno de los suyos. Esta acción de Judas fue la consecuencia de lo que había en su corazón y que inició a ser manifiesto con varias cosas menores a las que no les puso cuidado. Todo esto nos invita a meditar en la lealtad a Cristo, en nuestra lealtad a Él, que está impregnada de la lealtad entre nosotros, a su iglesia, pues somos el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, no permitas, Señor, que seamos como Judas, dándole cabida a cosas que calificamos como menores, dándole cabida a escuchar cosas impropias, a ver cosas impropias. Haz que tu iglesia entienda, Señor, que entendamos que las grandes caídas no son más que la consecuencia de lo que nosotros llamamos cosas menores. Tú soportaste esta traición. Para ir a la cruz y al Gólgota. Pusiste haber pedido y se te hubieran enviado 12 legiones de ángeles para que nadie pusiera las manos sobre Cristo. No soportaste esto, Señor. Esto nos hace, Señor, expresarte que deseamos serte leales. Pero solo lo podremos, Padre, con su ayuda. Porque antes ocupamos ser humildes para arrepentirnos de nuestras faltas. Haz que esta iglesia sea leal a ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.